there something now it's working? Okay, so let me ask once again to the Honorable Gabriela Montaño. I understand that you have different ideas about what the goal should consist of than UN Women. Can you talk about that? Bueno, sí creo que, bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. El tema del desarrollo, en el tema del desarrollo Bolivia ha construido un modelo distinto al de crecimiento como centro del modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo implica la construcción de también un nuevo modelo de Estado en el que la diversidad en nuestro país, por primera vez en nuestra historia, la existencia de 36 pueblos indígenas, la construcción de hombres y mujeres importa para un Estado. Esa diversidad se convierte en la principal riqueza del Estado plurinacional de Bolivia, y nosotros desarrollamos una nueva constitución política del Estado en la que la construcción, la complementariedad de hombres y mujeres, la complementariedad de la diversidad es central. Por eso definimos nuestro Estado como un Estado plurinacional y definimos nuestro modelo como un modelo de vivir bien, muy similar a lo que esta mañana exponía Ecuador, en la lógica de que ese vivir bien implica múltiples dimensiones y que se centran en las relaciones de equilibrio entre las personas y la sociedad y en armonía con la madre tierra o la naturaleza. En todo ese modelo, la igualdad de género implica una construcción fundamental y por lo tanto es transversal a todos los factores de desarrollo, a todas las formas del vivir bien. Y entonces, si hablamos de transversalizar este tema, creemos también que se debe transversalizar la igualdad de género en todos los aspectos de la vida. Bolivia ha experimentado un crecimiento muy importante en la participación de las mujeres en el ámbito público y político. Actualmente en la Cámara de Senadores existe más del 50% de mujeres senadoras. Eso se ha hecho de manera muy rápida, solamente entendiendo que la igualdad de género es transversal a todos los aspectos de la vida. En el ámbito económico, por ejemplo, en Bolivia la distribución de la tierra se hacía de manera inequitativa entre hombres y mujeres. Las mujeres en muy pocas oportunidades tenían acceso a la titulación de la tierra a nombre de las mujeres. Eso ha cambiado de manera sustancial y ha beneficiado a miles de mujeres campesinas en Bolivia que ahora son dueñas de la tierra y no solamente los varones son dueños de la tierra. El acceso a créditos es algo que también ha cambiado la vida de las mujeres en Bolivia, el acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria. Y entonces el planteamiento ha sido en Bolivia la transversalidad del tema de la igualdad de género en todos esos aspectos y por lo tanto en todas las leyes. No es una sola norma, una sola ley o una sola definición o un solo objetivo el que puede contener todos estos aspectos de la vida. So, to interrupt you for a second, do you think that model should also apply as the world crafts the Sustainable Development Goals? I mean, should
these gender issues also be cross-cutting across all the goals, or do we have them as a standalone goal? Yo creo que se debe transversalizar y hay un tema que no fue tomado en cuenta en los objetivos del milenio en su momento y es el tema de la violencia contra las mujeres. La violencia es un aspecto que está provocado y causado por muchas razones, tiene muchos orígenes, pero es un tema que además debe atacarse desde muchos ámbitos. La violencia contra las mujeres además genera que las mujeres tengan menor acceso a educación, a salud, a trabajo, a condiciones mejores de vida. Yo sí creo que el tema de la violencia debe visibilizarse en la construcción de los nuevos objetivos del milenio, porque es uno de los elementos definitivamente que segrega a la mujer, que la deja aplazada en el desarrollo. Entonces, sí creo en la transversalidad y la preocupación que me genera fundamentalmente el hecho de que se individualice un objetivo que tenga que ver con la problemática de igualdad de género es que pueda este tema quedarse en un rincón de los intereses tanto de los estados como de Naciones Unidas y como de nuestros propios pueblos. No creo que debamos desarrollar un objetivo que pueda interesar solo a las mujeres y que se vea solo como un problema de mujeres, porque todos los problemas que tienen que ver con la mujer son problemas que tienen que ver con la sociedad en su conjunto y también, por supuesto, por lo tanto, con los varones, con los estados y con Naciones Unidas. Honorable Montano, I think there's a consensus on this panel that violence against women should be a big part of any standalone gender goal. But how do we measure it? How do we track it? What are we? What can we reasonably accomplish? So, what do you think this goal should consist of, and what do you think we should be measuring? Bueno, antes de responder la pregunta, agradeciéndosela, me parece muy importante hablar un poquito más sobre el tema de los recursos, ¿no? De dónde vienen y por qué los recursos destinados a estos temas deben, en momento de crisis, ser afectados. Yo creo que, lógicamente, en un modelo en el que el crecimiento es lo más importante por encima de todo, es lógico que lo que primero se recorta es lo que va destinado al ser humano en los temas inclusive a veces más sensibles. Pero si empezamos a pensar estos objetivos en términos de otro modelo, no un modelo que nos proponga solamente como éxito el crecimiento, sino que nos proponga como éxito el vivir bien de todos y de todas los seres humanos, entonces es más difícil que se pueda eliminar la inversión en el ámbito de lo humano, del ser humano. Por eso es que no se puede hablar del tema de igualdad de género desde mi punto de vista, no se puede pretender que no se quiten recursos a estos temas si seguimos pensando en un modelo que solamente tenga como destino final u objetivo principal el crecimiento económico. En Bolivia, el modelo de vivir bien implica también la complementariedad entre hombres y mujeres. La complementariedad no significa, por lo tanto, el bienestar de una de las partes, sino significa que ambas partes aportan a la construcción de un desarrollo equitativo,
armonioso, y no armonioso solamente entre seres humanos, entre hombres y mujeres, sino entre seres humanos y también el medio ambiente o la madre tierra. Wait, to interrupt you for a second, does complementarity imply different roles for men and women? La complementariedad comprende, entiende o es intrínseco de la complementariedad el hecho de la diferencia, de la diversidad. No puede haber complementariedad entre iguales, porque precisamente la complementariedad implica lo diverso puesto a andar en armonía. Y por lo tanto, es intrínseco de esta complementariedad la diferencia, la diversidad entre hombres y mujeres, la diversidad entre culturas diferentes también, la diversidad entre formas de desarrollo económico. Bolivia entiende en su modelo económico que hay diversas formas de economía al interior de nuestro país, la economía privada, la economía estatal, que convive con otras formas de desarrollo económico como la comunitaria. Nuestras comunidades indígenas y campesinas tienen formas de construcción económica específicas y diversas que también deben complementarse. Por eso es posible solamente pensar en modelos de desarrollo donde el crecimiento no sea la única forma de éxito. Solamente en esas formas o en esos modelos va a ser posible una igualdad real entre hombres y mujeres desde nuestro punto de vista. Gabriela Montaño, you've argued that a lot of these, that there should be a standalone goal focusing on violence, but that otherwise gender should be integrated into the rest of the SDGs. So can you talk about some of the specific ways you see that happening? I mean, how we ensure that gender is a part of every aspect of sustainable development? Sí, creo que en mi primera intervención se interpretó como que yo planteaba que no debería ser un objetivo específico el tema de la igualdad de género. Sí creo que debe ser un objetivo específico, pero creo firmemente que debe transversalizar también los otros objetivos, porque de lo contrario corremos demasiados riesgos. Yo creo que un my elemento... understanding was that you wanted a standalone goal but focused primarily on violence against women. Is that wrong? Yo creo que eso sería algo insuficiente, porque no es el único tema, no es el único tema fundamental el de la violencia, pero sí creo que debe visibilizarse de manera más contundente en estos objetivos post-2015, la violencia. Yo creo que un elemento importante es entender el papel de los líderes y las lideresas en el avance de la agenda de género. Por eso concuerdo en que la participación de la mujer en los espacios de decisión puede acelerar este proceso de avance en la igualdad de género. Yo puse el ejemplo en Bolivia de que en el Senado existe el 50% y eso fue posible a que se incluyó en la Constitución Política del Estado y en leyes posteriores electorales, leyes electorales, la paridad y la alternancia como principio en nuestra Constitución y en esas leyes. La paridad implica 50%. Nosotros experimentamos previamente las cuotas de 30%, etcétera, pero lo único que garantizó que hoy en el Senado exista más del 50% de mujeres es la paridad y la alternancia en la Constitución y en la normativa. Creo que las normas y las leyes y las modificaciones constitucionales que se pueden hacer son muy importantes porque generan estabilidad en el cambio.
el cambio no se da solo por la voluntad de un líder político, de un presidente o de alguien, sino porque la norma obliga a que el sistema funcione de esa manera. Eso creo que es un elemento importante hacia adelante. Hacia adelante creo también lo que decía alguna persona que intervinió en las preguntas sobre la importancia del respaldo y el apoyo de líderes, hombres, varones, a la agenda de género. Yo creo que es algo fundamental. En mi país no hubiéramos podido llevar adelante muchos cambios estructurales y de normativa si no hubiera habido el respaldo del presidente Evo Morales, pero además de nuestros compañeros parlamentarios varones. Y esto porque hubo un involucramiento en estos procesos de estos hombres que representan a la sociedad también, porque han sido elegidos por la sociedad. Creo que no debería plantearse la igualdad y la complementariedad como conceptos contrapuestos, ¿no? Hubo una pregunta o una intervención en relación a eso. Yo no planteo la complementariedad como un concepto contrapuesto con el concepto de igualdad. Simplemente que en sociedades donde la diversidad es mayor, la diversidad cultural, la diversidad económica, etcétera, la complementariedad ayuda a alcanzar metas de igualdad, porque no se ve todo como uniforme, no se la ve a la sociedad como una sociedad uniforme, porque no lo es en la realidad. Mi país, que es un país con enorme diversidad cultural, en mi país no puede hablarse solamente de igualdad, porque la complementariedad muestra la posibilidad de que una cultura distinta a otra pueda convivir armónicamente y pueda vincularse y relacionarse y generar sinergias. Y finalmente quisiera hacer algún intento de responder su pregunta. Yo sí creo que el esfuerzo que han hecho algunas instituciones como ONU Mujer de construir indicadores para medir el tema de la igualdad de género son instrumentos que pueden ayudarnos a todos los estados para avanzar en la agenda. El compromiso que pueda haber por parte de nuestros estados en conocer, adoptar y utilizar esos instrumentos, esos indicadores, es algo muy importante para lo inmediato. Se ha construido, según nos informaban el día de ayer en una reunión, 52 indicadores. Es una gran cantidad de indicadores para poder medir la igualdad de género. Quiere decir que la igualdad de género requiere ser medida en muchos aspectos y no solo en uno. Y por lo tanto, la igualdad vinculada al desarrollo mirado como desarrollo integral, el bienestar de los seres humanos, lo que en Bolivia llamamos el vivir bien, debe tener indicadores concretos y mecanismos para medirse. En Bolivia, por ejemplo, hemos desarrollado mecanismos para generar mejores condiciones de vida en el ámbito económico, ya lo decía antes, el crédito, el acceso a tierra, etcétera, y eso es perfectamente medible. En la mayoría de las regiones de mi país, hace 5 años atrás, simplemente el 10% de las mujeres tenían el acceso a la titulación de la tierra y ahora alcanza al 50%. Eso es medible y es un mecanismo que permita a esas mujeres transformar su calidad de vida. Entonces yo sí creo que es posible y que es necesario que adoptemos los estados también no solamente el consenso en torno a los objetivos, sino también
el acuerdo en torno a los indicadores que nos van a poder permitir hacer el seguimiento al avance en esos objetivos. I think what we're hearing over and over again is a certain amount of frustration about the gap between the kind of beauty of our language or the gap between theory and practice, as this gentleman put it. What, if anything, can we do, and what is the role of parliamentarians, who obviously have a huge role in kind of shaping the reality on the ground? What can we do to better translate the theories, the ideas, the goals, the commitments that we make in rooms like this into reality for people on the ground? And I guess I'll start with you. Bueno, yo quisiera, creo que la primera intervención de esta ronda habló de emergencia en el caso de la violencia. Y me parece interesante comentar con ustedes una experiencia que estamos empezando a llevar adelante en Bolivia. Nuestra ley, recientemente hicimos una ley una ley integral en contra de toda forma de violencia contra las mujeres, y en esta ley, en cada región del país donde se encuentren niveles de violencia o se detecten niveles de violencia inmanejables o demasiado altos para lo que queremos como sociedad, es posible declarar una emergencia, así como se declara una emergencia cuando existe un problema climático, cuando existe un desastre climático. De la misma manera es posible ahora en mi país declarar una emergencia por niveles altos de violencia en alguna región. Eso, por supuesto, tiene la posibilidad de que recursos extraordinarios puedan ser liberados para atacar el problema, y, por supuesto, no puede tenerse una situación de emergencia en relación a violencia contra las mujeres de manera permanente, sino que tiene una temporalidad y luego esa situación de emergencia se acaba. ¿Cuál es la lógica? La misma que para cualquier desastre natural, la utilización de recursos de manera inmediata, oportuna y en mayor cantidad para tomar medidas que puedan transformar la situación de manera rápida. Hablo de esto porque sí creo que en alguna medida deberíamos considerar como Estados la posibilidad de generar este tipo de mecanismos para que la cooperación internacional pueda actuar de manera puntual en ciertas regiones, en ciertos países, cuando sean esos propios estados los que evalúen que sea necesario a través de su soberanía. Pero creo que es una experiencia que puede aplicarse de manera muy local o puede aplicarse de manera más grande en el mundo entero. Luego, también creo que vuelvo a insistir, creo que la intervención de los parlamentarios varones en la discusión, el debate, pero además luego de funcionarios públicos varones también en la operativización de las políticas, de los programas y las medidas que tomen los estados para luchar contra la violencia y para generar situación de igualdad entre hombres y mujeres, es fundamental. No porque creo que sea una concesión de los varones, no creo que sea un favor que se esté haciendo, es efectivamente un problema de poder y es una lucha de poder, pero no por eso la participación de varones que tengan la conciencia construida en relación a la necesidad de aportar en la igualdad de género como un pilar fundamental del desarrollo y del vivir bien y del bienestar,
debe tomárselo en cuenta y debe ser importante. Yo vuelvo a insistir, la participación de la mujer no puede ser, no creemos nosotros, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, no puede ser en términos de cuotas. La participación de la mujer en espacios de toma de decisión tiene que darse de manera paritaria en todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos parlamentarios, sino también de los órganos ejecutivos, del órgano judicial. Y yo no creo en aquellas lógicas que dicen que mujeres no votan por mujeres. En mi país, por primera vez se ha llevado a votación la elección de las máximas autoridades judiciales de mi país y la persona más votada en esa primera elección fue una mujer. No fue un varón, fue una mujer. Y esa autoridad tiene además el respaldo y la legitimidad de ese voto popular y de ese apoyo popular. Por lo tanto, yo no creo que se pueda afirmar de manera tan tácita que las mujeres no votamos por mujeres. Hay muchas experiencias que demuestran lo contrario. Gracias. Thank you. Thank you.